A todos a una nueva sesión del ciclo de Arquitectura y Cine que organiza el Colegio de Arquitectos. En esta ocasión hemos traído un tema bastante de actualidad, que es la demolición masiva de edificios. Este documental es una versión, es cortito, de 12 minutos y va un poco en sintonía con otro que proyectamos en octubre, también en la Semana del Cine y Arquitectura, que se titulaba Power to Renovation, que son ambos presentados por una plataforma de iniciativa ciudadana sin ánimo de lucro denominada House Europe. No sé si habéis visto por la entrada, bueno, ahí tenéis el cartel en amarillo que tienen un código QR. La plataforma lo que está tratando de impulsar es que la Unión Europea reconozca el problema de la demolición masiva de los edificios, que lo estudien y que se implemente una nueva legislación para potenciar la rehabilitación en vez de demoler. Necesitan 1 millón de firmas para que la Comisión Europea lo estudie y se puedan implementar nuevas políticas. Y si escaneáis el código QR o os metéis en su página web www.houseeurope.eu, bueno, podréis firmar la iniciativa, que os animo a ello. Sin más, vamos a pasar a ver el documental y a continuación vamos a hacer una mesa redonda con dos compañeros que nos van a ayudar a reflexionar todo esto que está pasando con la demolición y bueno, y aquí en Cantabria, una comunidad pequeñita, pero bueno, que ya tenemos. Vale, sin más, pasamos al documental. Gracias. Como veis, muestra un poco el dilema de la demolición frente a la rehabilitación. Ahora vamos a tener a dos compañeros, como os he dicho, para establecer un debate sobre lo que está pasando aquí en Cantabria. Damos paso a Antonio Bezanilla y Clemente Lomba. Eh, Clemente fue decano del Colegio de Arquitectos desde el año 96 hasta el 2004, vicepresidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos desde el 2001 al 2004 y presidió además la redacción del Código Técnico. Desde el 84 al 2015 fue profesor en la Escuela de Ingenieros de Caminos de Santander e invitado en varias universidades y ha organizado diversos cursos y jornadas en la Universidad Menéndez Pelayo en relación con Santander. En la Fundación Marcelino Botín desarrolló un ciclo de conferencias y exposiciones titulado Sobre el espacio de Renfe-FEBE, colaboraciones también con la Escuela de Caminos y con el College of Architecture de la Universidad de Carolina del Norte y el Colegio de Arquitectos de Cantabria. Antonio ha sido un arquitecto con mucha experiencia en la administración local, con una dilatada presencia en ayuntamientos como el de Santander, Santoña, Astillero, Rionansa, Ramales de la Victoria. Ha sido director general del Ayuntamiento de Santander y es un colaborador habitual en las columnas de tribuna del diario Montañés y un conferenciante también habitual en las conferencias que organiza el Colegio de Arquitectos de Cantabria. Bueno, yo hoy estoy sustituyendo a Román, que está de viaje y no ha podido acompañarnos. Centrándonos un poco en Cantabria, hay un buen puñado de edificios que hubiera sido muy interesante su rehabilitación. Por nombrar unos pocos, pues la residencia de la que vamos a hablar ahora,
el pabellón del Polo Norte de la playa de la Magdalena, el Hotel París, el Hotel Central, la Casa Rosales. Bueno, muchos. Dentro de los que ya han desaparecido, que también la lista es importante, pues podemos recordar recientemente el depósito de agua de Cueto, que era un hito en la zona. Por ejemplo, la antigua lonja de Santander, que fue demolida en el año 2007 o por ahí. Y bueno, en Torrelavega también edificaciones interesantes de rehabilitar podría ser el complejo de la Esniace. En Pontejos tenemos también un complejo fabril que está muy pendiente de, o sea, la ruina es inminente en Simsa, muy interesante desde el punto de vista arquitectónico. Y bueno, hay muchos más por la geografía de Cantabria que seguramente que tengáis en mente. Vamos a arrancar, si quieren, hablando de la residencia de Cantabria. Ahora mismo está Traxa, que en teoría comienza la demolición planta por planta, una demolición como muy controlada bueno, por el amianto que tiene, con un coste de 17,5 millones. Nos va a hablar un poco, yo creo que primero cedemos la palabra a Clemente y luego, si quieres tú intervenir, cuéntanos. Bien, cuando se empezó a hablar sobre el problema de qué hacer con la residencia Cantabria, pues el asunto era, como arquitecto, esa capacidad propositiva que tiene la profesión, pues ir a presentar opciones sobre la reutilización, la regeneración, la adaptación de este edificio, que es un edificio que está en la memoria de los santanderinos y de los cántabros. Realmente aquí han nacido 25.000 cántabros han nacido aquí, con lo cual la memoria está, como decían antes en el documental, realmente eso no se puede cuantificar en euros, pero es algo elemental para el sustento de la identidad y de la sociedad. Entonces, en aquel momento, estos eran los titulares que había. Hacer algo provechoso. Adelante, ¿me adelantas una, por favor? Bien, claro, en aquel momento hacía muy poco que a la Catón y Basal le habían concedido el premio Pritzker, que al cambio es el premio Nobel de Arquitectura. Y además fue algo que desde el punto de vista disciplinar fue fundamental, entendiendo que estos señores que habían logrado entender que la profesión iba a navegar otra vez por nuevas aguas. Es decir, la profesión en el 19 había hecho los grandes edificios civiles, conmemorativos, las grandes residencias, etcétera, pero al final del 19, principios del 20, se metió la profesión de hoz y coz en la meditación y solución de la vivienda urbana, de la vivienda de mínimos y de la incorporación de los nuevos materiales a ella. Cambió completamente la perspectiva de la profesión y ese era uno de estos nuevos cuidados que la profesión tuvo. Y en este momento estamos en un cambio hacia esta proporción que se comentaba en el documental. En este momento vienen a decir en el documental que en el 2050 el 90% de las edificaciones en Europa necesitan una actualización o algo parecido. Es decir, que el gran reto que había cambiado de ser el edificio institucional a ser la solución de la habitacional al aumento de población y a la urbanización, pues en este momento quizá uno de los nuevos frentes abiertos de gran responsabilidad para la profesión es esta idea de dotar de nuevo contenido, actualizar, volver a decir, es decir, traer al siglo XX realmente toda esta materia que está ahí, que ellos han desarrollado, como incluso hasta una versión un poco lateral, bueno, todo ese CO2 acumulado que hay ahí, pero bueno, lenguaje contemporáneo. Y en esto era el 2021 cuando se lo dan y estudiando a la Catón y Basal, ¿me adelantas una, por favor? Pues abordaron proyectos verdaderamente brillantes para, sobre todo, sobre esta arquitectura más invisible, esta arquitectura de los años 50, 60, los HLMs, este es el de Burdeos, hay otro en París, en el que decidieron lo que comentaba antes la Catón, la idea de que 1 menos 1 más 1, 1, y 1 más 0,5 es 1,5.
Entonces, establecían que sobre el soporte físico de estas piezas se podía llegar a incorporar las condiciones de habitabilidad y de confort y de mejora de estas arquitecturas con una inversión relativamente razonable, ¿no? ¿Puedes adelantar una más? Bien, a partir de eso entendían que incorporar estas piezas prefabricadas a modo, en este caso, de ampliación del cuarto de estar, la estancia general de la casa, y de parte de una terraza al exterior al sur, en el caso de estas viviendas, pues era una forma para mejorar no solamente el espacio desde el punto de vista espacial, sino también mejorar sustancialmente los aislamientos, mejorar las condiciones, mejorar la ventilación transversal, en definitiva, actualizar a las condiciones contemporáneas de habitabilidad lo que aquellos edificios hechos con unos presupuestos justísimos en los años 60, pues quizás no alcanzaban en este momento. Adelante, una, por favor. Este es el ejemplo de París, en este caso, en el Grand Park, donde se puede ver ese ejemplo. Vemos hoy una banal edificación de los años 50 en la zona izquierda y esta nueva estructura, que además esto vino a coincidir un poco antes del desastre del COVID. Con lo cual, la incorporación de estos espacios exteriores, estos espacios protegidos y exteriores que extendían el interior hacia esa especie de ámbito dual que tienen estas galerías, pues realmente era una solución que todavía las hacía más pertinentes. Adelante, una más, por favor. Este es un esquema de la Catón y Basal, donde se ve ahí, en ese azul clarito, más o menos lo que eran las ampliaciones tanto a norte y a sur, la mejora de habitabilidad y la incorporación de estos espacios que además, desde el punto de vista incluso hasta de una cierta, digamos, poética espacial, pues realmente son unos espacios muy atractivos, como se podrá ver al final en un par de diapositivas. Adelante, por favor. Y entonces, en este momento, había que confrontar esto. En realidad, a veces, pues como arquitecto de provincias, tú lo que tienes que hacer es traer aquí, eres una especie como de concesionario, ¿no? Para traer estas experiencias que te vienen desde la clave de la cúpula, ¿no? Por decir arquitectónicamente el asunto, ¿no? Y aquí está este edificio que era el objeto en este momento de debate. Claro, este es un edificio que en sí es un edificio de un rigor arquitectónico, está muy bien modulado, perfectamente modulado, está construido con unos estándares de precisión altos en los que todos esos huecos están perfectamente calibrados, con lo cual era un edificio perfectamente compatible con el sistema que la Catón y Basal estaban usando tanto en Burdeos, en París y en muchas otras ciudades en Francia, y por lo que les conceden este premio subrayando su labor. Un adelante, por favor. Este es el edificio completo del conjunto. Adelante. Esta es una planta, la única que pude conseguir, porque es que todo esto parece siempre que es alto secreto, ¿no? Es que no hay manera de conseguir una planta de esta, ¿no? Y entonces, pues, acabas... Y aquí, en este caso, colocando los ejes de las crujías, pues se veía que esta pauta, además, tenía un elemento de mucho interés. Se puede ver ahí que entre los ejes rojos de la estructura hay un patinillo de ventilación que se corresponde con los dos baños que comparten ese patinillo y que pertenecen a las dos habitaciones, ¿no? Con lo cual, el edificio estaba perfectamente pautado para una transformación hacia viviendas, viviendas y más usos, porque la neutralidad geométrica y espacial de este edificio bien lo permitía, ¿no? Yo, en principio, hice una hipótesis que veremos ahora. Adelante, por favor. Y un problema que este edificio tenía, no, atrás, ahí, era el que la gran esbeltez del edificio y la estructura metálica daba lugar a un problema grave de vibraciones, no de estabilidad, pero sí de vibraciones. Con lo cual, estos elementos se podrían incorporar en estos tabiques de gran rigidez de arriba a abajo que tanto al norte como al sur, con esa rigidez infinita en su plano que tienen estos elementos estructurales de hormigón armado, no solamente servir para sustentar esa
piel de gran profundidad exterior, sino absorber ese grave problema que entonces era el más importante antes de que apareciera el amianto, cuyo informe nunca vimos y que pedimos en más de una ocasión, y era como el informe Bliss, aquel famoso que nunca se vio en ningún sitio, ¿no? Pero bueno, ese informe nunca apareció. Sí, adelante, estaba. Y la idea era incorporar 2 habitaciones valiéndose del patinillo que se puede ver ahí en el centro de cada uno de estos pequeños apartamentos, en una versión inicial. Claro, todo esto era para ir mendigando por los despachos la salvación de la residencia Cantabria, ¿no? Eso era lo que fuimos haciendo. Bueno, de hecho, la alcaldesa estuvo interesada y promovió una utilización de ese tipo, pero había aquí un cierto problema de carácter administrativo que hacía que la titularidad estuviera muy repartida, bueno, no muy repartida, pero muy confusa, que si era de Patrimonio del Estado o era de la Seguridad Social, no se sabía muy bien de quién era y, en definitiva, pues no daban ni solución ni atención, ¿no? Siguiente, por favor. Y la idea era esta, ahí ven en rojo ese patinillo que pertenecía al centro de las 2 habitaciones y de los antiguos baños, que permitía colocar una cocina en ese punto con un baño, una habitación, como se puede ver ahí, y un estar con parte al exterior, tipo en la solución de la Catón y Basal, con una superficie útil de 56 metros cuadrados, que bien podía ser una solución magnífica para viviendas para jóvenes, viviendas para gente mayor, tal. Eran unas unidades de habitación digamos, muy adaptables para ciertos segmentos de la población. Adelante. Esto era un esquemilla para que vieran más o menos cómo este conjunto con el estar interior, el estar exterior. Claro, luego cuando llegó el COVID, esto también tenía su cierto interés para la colaboración que esos espacios exteriores protegidos tienen para la habitabilidad de las viviendas. Adelante. Bueno, estos eran unos esquemas que preparé en el SketchUp para ver que ven ustedes ahí en vertical saliendo hacia afuera, allá entre los suelos estos de madera, esas pantallas de hormigón armado que iban a servir para sustentar esa otra estructura y para afianzar la vibración y las deformaciones de la elástica estructura metálica del conjunto. Adelante. Bueno, esto era sigue, esto no tiene mayor interés. Estas eran las piezas con el sistema que la Catón y Basal usaron y por lo tanto era perfectamente aplicable. En este caso se veía en el extracto que se ha visto de la película cómo las iban montando, venían prefabricadas, se iban colocando como un perfecto Tetrix y en realidad era perfectamente compatible con las dimensiones de la residencia Cantabria. Adelante. Este era el sistema. En el caso este es el de la Catón y Basal, claro, los maestros, y en el de aquí, en vez de esos 2 pilares que eran el sustento que ellos hacían, era un tabique estructural, una pieza estructural que era la que iba a dotar de esto que hemos comentado antes de antivibración y demás. Adelante, por favor. Bien, este es el procedimiento prefabricado directamente, desmontar atrás, colocar y seguir. Sí, adelante. Bueno, esta era la imagen de antes, no tiene mayor. Y estas son las imágenes que es esa piel exterior de la Catón y Basal, que en el caso que nos ocupa, pues sería el tabique del fondo estructural, el de que se está sacando la fotografía aquí también estructural y serían las distancias de las 2 habitaciones. Ellos metieron este ritmo porque les interesaba. De hecho, se puede apreciar a la derecha también la conciencia que tienen en el uso de los materiales, es decir, esta contención en el que las láminas exteriores no son de vidrio con aislante, sino que al incorporar
esta cámara exterior pues queda a la manera de las antiguas galerías, no, de las eternas galerías, que son unos elementos de vamos adelante. Estos son más fotografías de cómo esta superestructura tangente a ambas fachadas podía crear estos espacios y adelante. Y aquí, pues, este es el ejemplo de cómo el edificio antiguo se sitúa ahí a la derecha, donde el niño está jugando sobre la alfombra, y aquí a la izquierda la terraza en sus condiciones. Sí. Y aquí les traía para enternecerles también, porque la señora esta, amablemente, parece ser que estaba muy feliz en su casa con esta transición exterior-exterior, exterior-interior, interior que estaba ahí, solucionada con un elemento estructural como este y sin demoler el edificio de los años 60 de los Ashevens, estos hechos con bajísimo presupuesto. Y esta era la propuesta que se llevó por todos los lados, pero al final, como le comentaba a Antonio, y que lo conoce bien, primero apareció el problema de la estructura, luego apareció el problema del amianto, que si el amianto, nunca se vio el informe del amianto, pero al final 17 millones se van a invertir en Traxa para derribar esto, que son 130 viviendas construidas. Es decir, se va a invertir el dinero de 130 viviendas para un programa que no se sabe muy bien porque es una especie de sueño, de centro de investigación neomédica de tal cosa. De todas formas, es una pena porque yo creo que la evolución técnica que estamos viviendo ahora mismo en cuanto a materiales, yo creo que podría haber otras soluciones a lo mejor para confinar el amianto si realmente tiene la importancia que tiene, que la tiene, pero bueno, que se podría buscar una solución alternativa porque es que el precio de la demolición es desorbitante. 17,5 millones para demoler algo y volver a construir otra cosa, yo pienso que es una cosa que habría que darle una mayor vuelta. También me da la sensación de que no nos ayuda la conciencia ciudadana ya desde los propios políticos, que no tenemos en la cabeza rehabilitar, somos más partidarios de demoler y volver a... Y no nos ayudan tampoco, me parece a mí, las normativas, porque este proyecto que nos has ilustrado, claro, desde el punto de vista normativo, pues seguramente que esos vuelos, ese exceso de edificabilidad, aquí se pondrían unas trabas enormes. No sé si llegaste a hablar con los técnicos de la... ¿No? No sé qué opináis al respecto. Sí. Que no sé si lo sabéis vosotros que habéis estado con esto, pero según tengo entendido, desde dentro de la administración, por un lado, el amianto está dentro del edificio, en la estructura, forma parte de la estructura, o sea, no es un tema fácil y cualquier actuación, cuando el amianto está estable no hay problema, pero cuando se perfora es cuando tiene el problema. Entonces sí que yo lo que tengo entendido es que el amianto está dentro de la estructura, ¿vale? Y por otro lado hay una limitación de uso. Esa parcela creo que tiene que estar destinada a uso sanitario. O sea, que no es, que es un tema, pues la cesión obligaba, no sé si es así o... Sí. El amianto se usaba, ya no se usa como aislamiento antifuego para proteger alrededor de la estructura. No es parte de la estructura, es un rebozado que se le aplica para exteriormente a la estructura metálica protegerla del fuego. Esa es la cuestión, es decir, que no es algo, no es un elemento que participe en la condición portante de la estructura, es un elemento añadido. Entonces, como nunca se supo, y mira que se intentó ver ese informe, a ver efectivamente en qué consistía, ¿no? Pero esa era la... Y luego, bueno, eso es lo que Noelia estaba diciendo, ¿no? Que realmente la normativa es asfixiante y si se aplicara
afuera, pues no habría ni smarts, ni monovolúmenes, ni nada. Bueno, es una cuestión bastante, es una inercia terrible que realmente excede la condición que para mí debe tener una normativa, que es decir lo que es obligatorio y lo que está prohibido. Y se acabó. No más, no más. Y aquí la normativa se mete desde el ancho del balconcito, que tiene que ser de 90 y de no sé cuánto, hasta el ancho del alero o del casetón de arriba. Creo que aquí en Santander es de 1,40. 1,40. Y realmente yo creo que no hace la vida más soportable al que esté debajo del casetón lo del 1,40 que podía haber sido 1,50, 1,20, yo qué sé. Sí, yo creo que en eso que comentas, sí es verdad, lo primero que estábamos todo el rato intentando centrar un tiro, que realmente no conocemos el alcance de la teórica gravedad de esa presencia de amianto. Tú comentas eso, yo he oído hablar también de que el amianto estaba en las bovedillas del forjado, que yo no he conocido, sí. Entonces, en todo caso, si estuviera en las bovedillas del forjado, está relativamente confinado y se podría confinar todavía más. Es más peligroso picarlo que confinarlo en este caso. O sea, la obra de demolición esta, en principio, es como peligrosísima con los estándares del amianto. Pero no sé si van a envolver el edificio en una vela o cómo lo van a hacer. Pero si están los forjados en el interior del forjado, no sé cómo lo van a desmontar. Pero bueno, más allá de eso y de del informe fantasma que no ha habido posibilidad de saber, yo realmente no sé dónde está. No dudo que lo haya, pero no se ha difundido lo suficiente como para poder fijar con la suficiente claridad que la única solución es en la demolición. O sea, quiero decir, en general, casi todos los problemas pueden tener más de una solución si los estudias y los comprendes. Esta puede ser una, la demolición es otra y probablemente entre medias incluso haya alguna más. Esto funcionaría a nivel estructural, a nivel de ampliación de superficie, a nivel de rehabilitación y conservación de un edificio. Yo creo que se trata de un edificio que para la ciudad, y un poco en el lenguaje que manejaba Kevin Lynch en su libro de la imagen de la ciudad, es un hito. O sea, es un elemento que te fija una referencia respecto a la ciudad de Santander. Entiendo que es un edificio que visualmente pues, a mucha gente le puede resultar poco atractivo. Yo pienso que incluso podría estar dentro de los susceptibles de ser bien de interés cultural o local, como poco. O sea, que podría ser un edificio protegido que no daría paso a esta actuación. Todo el tema normativo siempre se puede resolver. Vamos a hablar luego de algún otro edificio en el que, a pesar de tener protección estructural, no pasa nada, lo demueles y vuelve a aparecer. Entonces, el tema de las protecciones y de cómo se actúa sobre los edificios siempre puede llegar a tener solución si quien la puede proponer quiere que surja esa solución, ¿no? Y en cuanto al uso sanitario, que parece que es otra de los mantras que está detrás, ¿no? El que todo lo que pase aquí tiene que ser de carácter sanitario. Hay muchísimos usos residenciales, o sea, tú aquí no lo has dicho, pero yo creo que cabían casi 300 unidades residenciales, ¿no? De ese tamaño, más de 250. De ese tamaño de 50 metros, si fueran incluso más pequeñas, depende para qué uso. O sea, una habitación para un estudiante en un colegio mayor no mide 56 metros cuadrados, podría medir menos. Y habría un montón de posibilidades de uso residencial estrictamente vinculadas al concepto sanitario, de vinculación con un hospital como es Valdecilla. O sea, podrías tener entre Valdecilla y la Facultad de Medicina varias plantas, pues estamos hablando de 13 plantas del edificio. Podrías tener plantas que fueran para uso de colegio mayor de los que van a medicina, plantas para familias de pacientes, plantas para médicos residentes, plantas para pacientes que salen en hospitalización, digamos, domiciliaria con cierto nivel de atención. O sea, el uso vinculado a lo residencial, más allá de que pudiera haber otras con otro uso, pero como edificio vinculado a lo residencial y estrictamente
a usos que tienen que ver con lo sanitario, el abanico es inmenso. O sea que las posibilidades existen y son mucho más reales que lo que yo por lo menos pienso que ahora mismo está en la mentalidad de quien, si es que lo hay, está pensando en para qué se va a usar esta parcela. Que yo entiendo que si la empezaran a demoler el 1 de enero y lo acabasen el 30 de diciembre, la veríamos vacía durante años y años y años, no sé cuántos, pero muchos. Y te habrías cargado, para mí, ya digo, o sea, el elemento simbólico y visual de la residencia, más allá de que el edificio pueda parecer o gustar o ser lo que sea, un bien de interés cultural es un elemento que forma parte de la cultura y de la historia de Cantabria. Yo creo que esto puede encajar. Puede encajar. Sí, además encaja en esa memoria y además dentro del perfil de la ciudad es un elemento significativo, designativo del perfil. Cuando tú llegas a Santander es un elemento que impone una presencia, además una presencia muy discreta. Es un volumen geométrico que tiene la discreción de los faros o la discreción de los castillos o los fuertes, ¿no? Esos volúmenes tan rotundos, ¿no? Y en cuanto a lo que dice Antonio, pues vamos a ver, si eso ha pasado aquí con el Palacio de Gobierno Regional, que lo tiraron y estuvo 10 años sin saberse nada, pues fíjate lo que le puede pasar al derribo después de haber invertido los 17 millones, lo que se puede quedar allí, ¿no? Es que, a ver, habitualmente uno decide, o me parece a mí que lo más habitual es decidir demoler por cuestiones económicas, ¿no? En este caso, las cuestiones económicas creo que no es lo que pesa, porque son 17,5 millones lo que va a costar hipotéticamente la demolición, más la construcción de lo que se haga después. Por lo tanto, tienen que ser cuestiones técnicas, como lo que dice Sole del amianto. Entonces, si son cuestiones técnicas, no entiendo que no haya más transparencia en esos informes que deberían de no solamente hablar sobre el amianto, sino qué posibilidades tiene el amianto. ¿Se puede confinar de forma segura para los que después van a utilizar ese edificio? No entiendo que no haya habido más transparencia en una decisión que está avalada en cuestiones técnicas. No sé qué opináis vosotros y desde luego me parece una lástima perder un hito para la ciudad, como dice Antonio, porque independientemente de que guste o no, que yo creo que muchas veces se desprecia un poco el patrimonio de la última hornada, ¿no? Del movimiento moderno. La gente, yo pienso que admite o admitimos muy bien el patrimonio histórico, ¿no? Que tiene molduras, que es bonito, que es no sé qué, pero el movimiento moderno cuesta más, ¿no? Nos pasa lo mismo también con el edificio del Polo Norte, ¿no? Que también está ahora en boca de todos. Creo que es una cuestión cultural, de concienciar un poco a la ciudadanía para apreciar ese movimiento moderno que tiene un valor incalculable. No sé. Bueno, eso es tan notable como que hasta hace, yo creo que 8 años o 9, no mucho más, la obra de Le Corbusier, por ejemplo, la de Niemeyer, no estaba considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. O sea, han tardado casi, tienes que tener 100 años de antigüedad de obra como mínimo para que se te mire a la cara, cuando es algo que tenía un valor reconocido desde hace muchísimo tiempo antes. Entonces, claro, que vamos a hablar de un edificio que ni siquiera tiene una firma de un autor que conozcamos, aunque realmente en general desconocemos las firmas de los arquitectos que han hecho obras en nuestra ciudad. El Polo Norte nadie sabe quién lo ha hecho. Y realmente es un muy buen arquitecto y con unas obras que si las empiezas a contar y dices, pues sí, mira, ese cuál es. Esta. El autor del edificio del Polo Norte, comúnmente llamado desde hace unos años La Horadada, pero que siempre se llamó Polo Norte, pues es Juan José Resines del Castillo, que hizo también pues, el edificio de, ¿cómo se llama? De Pere del Molino en Juan de Herrera, el actual Centro Cívico de Tabacalera, antiguo depósitos de elaborados de tabacos del extranjero en la esquina entre Marqués de la Armida y Antonio López, la gasolinera que ahora está en los Jardines de Pereda. O sea, tiene muchísima obra en Santander
y nadie sabe ni quién es. O sea, dirigió también la reconstrucción de una zona de Potes. O sea, tiene actuaciones incluso por la provincia interesantes, pero es desconocido. En Santoña también tiene un proyecto muy interesante en la guardería. Pero hay muchísimos arquitectos que desconocemos y yo creo que también eso también está en la base a veces de menos valorar obra de arquitectura, que a veces todos tienen malas obras, ¿eh? O sea, no vamos a decir que porque lo firme no sé quién todas sus obras son buenas, pero sí es cierto que no se da suficiente importancia. Yo, a nivel de esos elementos que marcan hitos y que marcan situaciones y que visualmente me parecen interesantes, me parece que tanto interés como este, bueno, no el mismo, pero bueno, el depósito de aguas de Cueto que hemos comentado, o sea, no todos los edificios tienen que ser útiles. O sea, el depósito de Cueto no había que mantenerlo si podías subir arriba y si no puedes subir arriba a tirarlo. Pues bueno, pues puede ser un elemento simplemente a modo de escultura, de imagen en el paisaje. Ese edificio, esa instalación se veía desde casi cualquier punto de General Dávila, por ejemplo, y desde abajo. O sea, en la distancia era otro de esos puntos que te fijaba una referencia. Desapareció sin más. Otras ciudades los cuidan, los pintan de rojo enteros, no valen para nada, pero es un edificio de tu patrimonio histórico que como quedan pocos, pues a lo mejor no está de más mantener el último. En el seminario de Corbán hay otro, pues si estuviera en el espacio público, pues a lo mejor ya se había demolido. O está dentro de su terreno, pues a lo mejor dura un poco más, porque allí no entra nadie, pero van desapareciendo edificios que yo creo que sí que tienen interés, más allá de que te gusten o no. En este caso que no está protegido, es una situación y para mí, y bueno, de eso he hablado ya varias veces, el del Polo Norte es otra. O sea, el Polo Norte de repente hay una especie de... Sí. Sin embargo, el Polo Norte sí que está incluido dentro del Plan Especial del Sardinero, con lo cual sí que tiene una protección. Sí, el edificio del Polo Norte está dentro del Plan Especial del Sardinero, en el que hay 3 niveles de protección: integral, que es la más alta, estructural y ambiental respecto a los edificios. Luego hay otra categoría que es los que no tienen protección, es decir, hay edificios dentro del Plan Especial del Sardinero que se consideró que no tenían protección. Pero este la tiene y tiene el segundo nivel más alto. En aquel momento no estaba en la situación que está ahora. El Plan del Sardinero se redactó hace 30 años. Bueno, pues se consideró, y lo puedo contar porque yo fui parte del equipo redactor, que ese edificio tenía valores como para plantear en ese momento su protección. Que de entonces ahora, hablando así en plata, a nadie le haya importado un pimiento el edificio, ni al que tenía la concesión, ni a costas, pues no significa que porque esté en mal estado haya que demolerlo. A lo mejor tienes que invertir para rehabilitarlo. Los planos están en el archivo municipal y la imagen es recuperable. Sé que esto hay mucha gente que opina que como en el estado que está, que lo mejor que puedes hacer es tirarlo, pero tirarlo ya, que desaparezca y tal. Bueno, si desaparece, no va a haber otro. Punto 1. Y yo creo que es un edificio que da un servicio a la playa, el que sea, de guardar tablas, de guardar canoas. Si tuviera el pequeño bar que tenía al principio, era un edificio con bar, vestuarios, unos gimnasios. Y bueno, pues podría funcionar como un servicio a la playa, que no está mal que haya, si es que son necesarios. Y sobre todo que está protegido. Vamos a ver. Esas casetas para Sí, ocupar el sur, son casetas de obra en realidad, que podrían estar muy bien alojados Sí. en esas actividades en este pabellón, o más o menos, ¿no? Yo es que es una situación muy extraña, que además oigas hablar a representantes de 2 administraciones diciendo que se van a poner de acuerdo para tirarlo cuando el edificio está protegido. Y no hay ninguna vergüenza en salir a la prensa a decirlo, además. Bueno, pues ese tipo de situaciones que son incomprensibles, ¿no? Y no solo eso, sino para dar en declaración, llamarle mamotreto cuando se ha colocado el espigón delante de la Magdalena, ¿no? Entonces, claro, hay paradojas que dicen, bueno, la misma administración que llama mamotreto a eso ha colocado el espigón. Claro,
Y yo creo que esta es una pieza que uno de sus aciertos es la localización geográfica. Está en un hito que separa la, la playa de los Peligros de la otra, en una zona de acceso muy bien situada y que, digo, situada desde el punto de vista geográfico, y que es un signo de puntuación que va pautando lo que es el proceso del frente marítimo a la bahía al sur, que es nuestro gran patrimonio paisajístico, cultural, urbano, con un delicado equilibrio en el que esta pieza se inserta en un nodo perfectamente establecido, ¿no? Y que aquí sí que cabría la posibilidad que se ha aludido en el debate, digo, de los de Domus aquí arriba, ¿no? De que realmente conservar también es transformar, es decir, es incorporar una serie de modificaciones. Cuando los franceses cogen el Louvre, que era el palacio de Francisco I, luego lo convierten en un museo y luego ahora lo han convertido en una galería comercial con varias salas de museo, ¿no? Pero bueno, en definitiva, lo que están haciendo es redefinir, actualizar, traer al presente una herencia que además se sustenta sobre ese pasado, con lo cual lo nuevo tiene el anclaje en esa historia, en esa solidez, en esa memoria, como arriba habíamos estado viendo en la residencia, ¿no? Porque claro, la memoria está construyendo también la ciudad, ¿no? Es la identidad de la ciudad. Pertenece, sí, sí. 25.000. Sí, señor. Yo también le guardo mucho cariño porque cuando yo era joven iba a la playa allí y no sé, estaba en activo ese edificio. De hecho, yo me acuerdo que guardaba una tabla que tenía de windsurf ahí en los sótanos y siempre que paseo por la playa me acuerdo de esa época en la que tenía vida ese edificio, es parte de la identidad. Encima, estratégicamente está súper bien situado, separando a las dos playas. Es que de verdad, es una lástima que todo esto vaya a desaparecer. Yo creo que porque no tenemos conciencia ciudadana de que rehabilitar muchas veces tiene que ser la primera opción, no la segunda, ¿no? Somos más de a lo rápido, venga, tiramos y demolemos. También porque igual es hasta más fácil, ¿no? Saco una licencia que hoy en día cuesta mucho, pero no tengo que pasar a lo mejor por patrimonio o por otra serie de sectoriales si lo voy a rehabilitar. No sé exactamente dónde está el kit de la cuestión. Creo que es una cuestión de voluntad y sobre todo de tradición. No estamos acostumbrados a... Y de pensar. Y de pensar. Yo creo que la clave es plantearte los problemas. Sí, pero las normativas, si tú eres capaz de manejar una normativa, claro. Sí. Aunque luego está el código técnico, ¿no? Que penaliza mucho a las rehabilitaciones, que es dificilísimo muchas veces cumplir el código técnico estrictamente sin gastar unas cantidades, o sea, al final te sale carísimo muchas veces cumplir el código técnico en una rehabilitación, más caro incluso que en la obra nueva. ¿No? Creo que habría que ser más flexible. El documento 1 del Código Técnico trató de dejar bien claro que la adaptación era imposible estrictamente al 100% de los documentos básicos que luego iban a venir, ¿no? Y que debía haber una interpretación verdaderamente pues eso, tolerante de la incorporación de esto, porque si no se podía llegar a unas fracturas terribles y sobre todo a crear una bolsa de ilegalidad desde el punto de vista constructivo muy grande. Pero para mí uno de los problemas graves que tiene la intervención de la rehabilitación es la incertidumbre. Entonces, el inversor y el constructor no quieren incertidumbres en el proceso, lo que quieren es ya el detalle constructivo final, etcétera, etcétera. Entonces ahí, y hablando de cómo abordar la protección, yo me acuerdo discutiendo con algún consejero cuando estaba en estos viejos lares, ¿no? ¿Cómo proteger el patrimonio? Y un poco cínicamente yo le decía, el patrimonio se debe proteger con un buen bachillerato.
Es decir, cuando la gente conoce las cosas, las acaba protegiendo ellos mismos. No es una ley más completa ni menos completa. Es decir, cuando tú vas pues, a Dinamarca, cuando vas a Inglaterra y tal, no tienen unas leyes muchísimo más estrictas. Lo que tienen es una ciudadanía que no admite que se carguen el Polo Norte. Esa es la cuestión. No. Especialidad para con una serie de incentivos que si no, lo que tú dices, nadie va a entrar ahí. Y lo decía una de las personas que ha hablado, ¿no? Los incentivos son fundamentales muchas veces para motivar que el inversor entre. Claro, no, si la ecuación es muy compleja, pero yo creo que la protección del patrimonio surge también por la conciencia social de lo que es el patrimonio y que su protección, y solo eso lo da el conocimiento, porque tú amas lo que conoces. Y entonces, si tienes valorado esta memoria colectiva, la labor que ha hecho estas piezas de geografía voluntaria dentro de la geografía extensa de la bahía, y cómo esa geografía voluntaria se ha ido insertando poco a poco con actuaciones muy modestas en alguna ocasión como esta, a la que le acaban llamando mamotreto, y que está metida entre unas rocas de una manera bastante, bueno, bastante clara, no diría muy hábil precisamente para elevar a tal, pero bueno, está bien integrada en la geografía elemental del lugar. Y yo creo que efectivamente se protege el patrimonio con el conocimiento, más que con las leyes. Estamos en un país que creemos que la realidad emerge del boletín oficial. Y claro, yo tengo mis dudas sobre que el boletín oficial sea capaz de resolver nuestras cuestiones más extensas relacionadas con la cultura, la convivencia. Ya, pero claro, pero hablábamos de que hay que valorar también en euros lo que realmente parece que no tiene valor. Y a esa ecuación hay que añadirle esto. Es decir, realmente no es cuantificable desde el punto de vista de los metros cúbicos de hormigón, es cuantificable desde el punto de vista del valor de ese objeto que ha elaborado todo un proceso histórico de ocupación de la ciudad hacia su proyección hacia el Sardinero y todo esto. A eso hay que también meterle en la ecuación la valoración en euros para ya, digamos, si nos vamos a meter nada más en la cuestión estrictamente monetarista, es decir, esto también hay que valorarlo. Porque eso es como valorar pues no sé, la victoria de Samotracia por su peso en mármol. Pero bueno, esto no vale mucho. Con valor patrimonial, ¿no? Estás poniendo una situación a nivel europeo. Yo no sé si es en este vídeo o en otro, en el que habla de que en los próximos 25 años se va a demoler y reconstruir pues el equivalente a las ciudades de Berlín, París y otra más. O sea, no me acuerdo cuál era la otra. O sea, el volumen de demolición que se está llevando a cabo en edificios con valor patrimonial o sin valor patrimonial reconocido tiene unas implicaciones sociales, medioambientales, además de patrimoniales, ¿no? Y ahí está hablando de lo que son las emisiones de CO2 o consumo de materiales. Está hablando de que en Europa tenemos una emergencia habitacional y lo que estamos haciendo es demoler en vez de reconstruir, cuando podría ser mucho más barato y desde luego muchísimo más rápido, ¿no? Entonces, yo creo que es más amplio el problema que está evidenciando el documental, ¿no? Que aquí lo centremos en dos edificios que además tienen un valor patrimonial, ¿no? La sensibilidad profesional había sido el Pritzker, Alacatón y Basal. Esos son viviendas del menor presupuesto posible. Eso no eran edificios patrimoniales, ni mucho menos.
protección oficial de la baja, HLM, que tienen calificados los FERTES. Y por eso creo que hicieron un análisis también que lo ponía la aplicación de cada vez, porque cada TV da de esto que era totalmente que no cumplieras, que es muy para tratar las parámetros de flexibilidad que permitirán llegar a comprarnos, a cambiarnos la nivel de posibilidades de llegar a cumplir el código técnico, sí que cumplir como se puede. Yo creo que la filosofía mejor el código técnico es esa, no tanto el cambio de uso. Cuando hay cambios de uso, sí que ya está más grave. Hay que funcionar con una manera. Yo creo que la iniciativa europea cambios legislativos que por un lado también incentiven y por otro que nos dan normativa técnica que flexibilice este tipo de actos. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Es lo que está pidiendo esta plataforma, los cambios legislativos, lo que estás diciendo. Y también que se midan los niveles de dióxido de carbono incorporado en los edificios de una forma más justa para los edificios rehabilitados, ¿no? Nada, que estoy totalmente de acuerdo contigo. Es que, bueno, efectivamente, o sea, el código técnico es una regla de juego, pero yo creo que sí es cierto que la mayor parte de lo que puede preocupar que se demuela, lógicamente encaja también dentro de lo que encima tiene carga patrimonial. Por supuesto que hay muchísimas edificaciones que se pueden rehabilitar. El código técnico marca esas reglas del juego que a veces son contrarias a la propia arquitectura. O sea, si tú ahora, mi opinión personal del SATE es que se está cargando la arquitectura anterior. O sea, me parece un destrozo, y en Santander tenemos ya varios ejemplos de edificios en los que haber puesto una solución de aislamiento térmico en la fachada, lo que ha producido es que el edificio histórico desaparezca debajo. Y eso a lo mejor también nos lo tenemos que plantear. Porque están desapareciendo. O sea, hay edificios cuyas fachadas desaparecen. Pasan a tener dos coloritos más o menos repartidos a lo largo, de arriba a abajo, de izquierda a derecha, en un par de franjas, pero la fachada histórica desapareció. Y en algunos tenemos hasta, como hay dos portales y solo lo ha hecho uno, podemos comparar. Hasta ese drama incluso. Claro, claro. Sí, sí. Sí, 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 pero el problema es cuando efectivamente... Claro, claro, cuando hay ese peso, en cualquier caso, demoliciones las puede haber o intervenciones destructivas las hay sobre edificios y sobre otro tipo de cuestiones. O sea, yo el otro día en una conferencia que di aquí enseñaba la imagen de la entrada al edificio de la fábrica de Guinness, que disfruta de un adoquinado delante voluntariamente respetado, cuidado y con más de 100 años de antigüedad, y aquí pues probablemente no se tarde demasiado a lo mejor en ver que al dique de Molnedo se le ha extendido una pavimentación de losa de granito con una falsa línea negra que imite al paso a los raíles de los antiguos trenes que iban hasta la tolva, que ya la tolva desapareció. No sé por qué no podemos limpiar esos adoquines y por lo menos en la parte en la que esté mejor mantenerlos como
como imagen de la historia y del patrimonio de la ciudad. Es que no hace falta que todo tenga un pavimento perfectamente pisable. O sea, nadie se queja, bueno, sí se quejan, hay gente que hasta se deja los tobillos cuando va a Santillana del Mar. Pero de repente, o sea, Santillana tiene que estar así y el resto de Cantabria tiene que estar como esto. Lo patrimonial, si de verdad tiene un valor, habrá que añadirle ese plus. Yo creo que hay actuaciones, no solo las edificatorias, va más edificación, pero tenemos muchos puntos donde mirar, ¿eh? Gracias. Se te ha escapado como decir que si la residencia Cantabria tuviera una protección, no estaríamos hablando de esto. Claro. Y la verdad es que es al contrario, o sea, da completamente igual. Y estoy totalmente también contra Sole cuando ha acudido a la normativa como un dato a tener en cuenta. Ya, si no sé, ¿en qué se tiene en cuenta? El tercer edificio, el Hotel París, pero da igual cualquier otro. No solo no se tiene en cuenta para protegerlo, sino la normativa tampoco se tiene en cuenta porque no hay ninguna normativa que le permita reconstruirlo. Eso ha quedado en el vacío. Nadie habla de distancia colindantes, nadie habla de edificabilidad. En esa parcela no hay normativa urbanística, porque voy a volver a reconstruir, en teoría, que no reconstruir, voy a volver a hacer un edificio nuevo sin normativa. Sin normativa. O sea, la normativa no ha servido para protegerle, porque la cambian como quieren, como cambiaron en el Banco de España, como cambian en el Paseo Pereda, como cambian en el Sardinero, en el Oyuela, en todos, en el Polo Norte, pero sino que después para construir tampoco hay normativa. O sea, la normativa, sinceramente, y lo siento en vuestro papel de funcionarias, ¿sirve? No sirve. Bueno, sirve para el común, siempre se ha dicho, ¿no? Sirve para el común. Eso es así. Por ejemplo, Es el fachadismo que estamos viviendo, pero aquí insistimos en este documental, que creo que es todavía una reflexión más profunda. No demolemos cualquier edificio, ¿no? Lo del patrimonio es un tema cultural y es muy importante y se está demoliendo. Pero aquí vamos a hablar de esos edificios que se están demoliendo porque sí, o sea, es un sentido de la demolición generalizado, ¿no? Entonces, es un drama, a mí me parece un drama. El patrimonio se está demoliendo, porque en el Sardinero lo estamos viendo y en el Paseo de Pereda. Es fachadismo. Lo que se ha hecho con el Botín, lo que se ha hecho con el Banco de España, lo que se ha hecho con, bueno, tenemos ejemplos. Tenemos ahí podemos hablar de las risas, que se ahora ha consolidado, pero todavía está sin uso y creo que los presupuestos no contemplan una partida para rehabilitarlo y ponerlo en uso. Y eso es patrimonio. Pero no sigamos con el drama de la demolición, ¿no? Que y es cultural y importante firmar, ¿no? Esta plataforma que me parece fantástica. Además, los profesionales que están detrás apoyándola y un paso pues para cambiar normativa, para incentivar, para un poco impulsar y movernos, ¿no? Con que a veces dices, ¿qué puedo hacer? Pues en este caso, firmar. Sí. Y Firmar. tener en cuenta que la rehabilitación, concienciar a la ciudadanía, yo creo que es el primer paso, y a los políticos y a las administraciones, de que la rehabilitación al final es una responsabilidad, no tiene que ser una segunda opción cuando no me queda otro remedio, ¿no? Porque si tiro el edificio, si tiro el edificio pierdo derechos edificatorios, entonces lo reformo, o porque no me queda otra, porque está protegido. No, la rehabilitación se tiene que enfocar como, sobre todo, en los edificios. A ver, hay que primero valorar el edificio, ver los riesgos que tiene y las posibilidades de rehabilitación, porque no todos tienen posibilidades de rehabilitación independientemente de que te gusten o no. Pero yo creo que lo primero es concienciar a las administraciones. Desde luego, tienen que ser el ejemplo, ¿no? Que todos sus edificios sean rehabilitados, que no se tiren como el de Peñarbosa, ¿no? Que se tiró hace años para construir una sede que iba a ser provisional, que al final
es que primero educar desde las escuelas de arquitectura, educar desde los colegios y educar desde la propia administración. Por supuesto, incentivar la rehabilitación bajando el IBI, bajando los IVAs, que en España sí es verdad que lo tiene más bajo, pero no tan bajo como Bélgica, como nos decían en el documental. Y bueno, y concienciarnos de que al final es una inversión de futuro, porque estamos, o sea, se habla, lo que lo decía Cruz, ¿no? Al final esta industria contamina casi el 37% de la contaminación de las emisiones de efecto invernadero vienen de la construcción, del dióxido de carbono adquirido, ¿no? El que está ahí. Joder, se trata de invertir a futuro, de parar un poco. Se ha avanzado, yo creo, mucho en reducir los efectos, los gases de efecto, los efectos de... Sí, las emisiones, por ejemplo, en los sistemas de calefacción, en los sistemas de producción de agua caliente, las energías renovables, eso sí, pero el proceso constructivo genera unas emisiones que ahora mismo nos da igual, o sea, no tenemos en la cabeza. Entonces, otra cosa que se podría poner es elaborar sistemáticamente cuando se construye obra nueva un plan de recircularidad de los edificios. A mí hace poco me ha tocado hacer uno, pero como algo muy novedoso, ¿no? Desde el propio diseño, que también lo dicen en el documental, pensar cómo ese edificio va a poder ser desmontado al final de su vida útil, qué se va a hacer con esos materiales, si se van a poder recuperar o cómo se van a gestionar. Todo eso yo creo que es un ejercicio que ya se debería de implementar en la obra nueva de cara a un futuro, aparte de los esfuerzos en la restauración, pienso yo, no sé. Bueno, y no sé si tenéis alguna pregunta más o... Sí. Para favorecer la rehabilitación, cuando hacemos un planeamiento que pasa por encima de tejidos preexistentes, ignorándolos y proponiendo su anulación o sustitución por otros, pues que a lo mejor nos lo pensemos un poco e intentemos mantener en la medida de posible los tejidos que haya, dándoles cierta flexibilidad, ¿no? en el uso, que no solo es la normativa técnica, sino también la urbanística la que puede favorecer también que estas soluciones sean más fáciles. Digo, hablando de planeamiento, una anécdota. Ricardo Lorenzo decía que en el Sardinero se había producido una operación estalinista total, porque se habían ido borrando edificios que existían, se habían dejado las vallas y las puertas y se habían colocado unas casas digo, de familia que realmente en muchos casos eran absolutamente infumables. Y bueno, llegó el plan Sardinero y específicamente pues empezó a proteger todo aquello y en ese sentido el planeamiento sí. Pero Ricardo, echando mano de ironía, decía que ni Stalin hubiera mejorado lo que en la posguerra se hizo en el Sardinero, retirando las casas de las grandes familias y dejando las puertas como testimonio de la vieja memoria. Sí, está claro. O sea, la rehabilitación desde el planeamiento se puede incentivar. Aquí en Cantabria está un poco complicado, porque incluso la propia legislación del suelo no lo hace. Hablando de ciudades grandes hay unos problemas y hablando de núcleos rurales hay otros. Una de las claves de la legislación en Cantabria es que te permite generar bolsas de suelo externas a los núcleos urbanos en las que tú puedes edificar. A ser posible, por favor, no hagas un vial. No se sabe cómo vas a llegar, pero por favor no hagas un vial, ni cedas nada a la comunidad en ese reparto que la propia Constitución habla de la vuelta de las plusvalías al conjunto, pero no pasa nada con los núcleos en los que hay muchísimas edificaciones rehabilitables y que antes de ni siquiera evaluar un censo, bueno, eso se hizo en uno de los PROT, sí se hizo ese análisis, está por ahí, de hecho está en un documento,
y ni siquiera se llegó a utilizar en la ley más reciente para que sirviera de base para algo. O sea, ni siquiera cuando hay ocasiones en las que se piensa y se planifica, en la siguiente fase utiliza ese pensamiento ni esa inteligencia que se ha aplicado. Con lo cual, parece ser que es mejor construir un chalet en las afueras de un pueblo que rehabilitar una casa dentro, porque eso crea no sé qué. Bueno, pues efectivamente el planeamiento influye, pero en esta comunidad somos tan excepcionales que la legislación del Estado sobre el territorio rural, que hay una ley que dice que se procurará desincentivar el urbanismo periurbano en las proximidades de los suelos rurales, es nuestro paradigma de cómo intervenir en el suelo rústico. O sea, algo totalmente contrario a una ley estatal. Pero ahí seguimos. Y efectivamente no hay ni una sola línea de promoción, digamos, a través de cualquier tipo de ayuda para que las edificaciones que están en los interiores de los cascos se rehabiliten. Y habría muchas. O sea, si probablemente colmatas, no te digo el 100% ni de lejos, pero el 50% de edificaciones y espacios que existen en los núcleos rurales interiores, a lo mejor no necesitarías construir ni una sola vivienda fuera. Pero, evidentemente, a nivel constructivo, lo que decimos, es más fácil hacer una casa nueva y si te dejan, o sea, si te ponen en bandeja el suelo, pues venga. Todavía se siguen oyendo en los municipios que es que no me dejan construir una casa para mi hijo. Debe ser un señor, pero todavía lo oyes como excusa. Dices, bueno, pues vale. Bien. Yo puedo dar fe de que lo he oído contar alguna vez en algún municipio, de que la gente se queja. Eso está en el programa y en la ley está el facilitarlo. Y en el fondo lo que tú decías antes de educación y de cultura, porque eso, si tú desde pequeño te van contando algunas cosas, realmente sabes o eres capaz de tener herramientas para interpretar lo que ves. El problema es que cada vez tengas menos. Yo creo que no tenemos conciencia de nuestro patrimonio y siempre pensamos que lo antiguo es peor y no se potencia ni desde las escuelas ni desde ningún sitio. En este sentido, el colegio ha arrancado las jornadas de patrimonio europeo, porque mira, es una forma de valorar el patrimonio que tenemos y darlo a conocer a la gente. Y es algo que hemos arrancado porque sí que en otros países de Europa está muy avanzado. Las jornadas de patrimonio europeo son como el no va más, ¿no? Son unos momentos en el que se da a conocer el patrimonio, no solo arquitectónico, sino también el cultural. Yo creo que eso genera identidad, o sea, es parte de la identidad de los pueblos. Y aquí en España lo tenemos muy abandonado y aquí concretamente en Cantabria yo creo que también vamos todavía más a la cola. Entonces, bueno, hay que cambiar la mentalidad, no sé muy bien cómo. Mira, por ejemplo, se me ocurre que los concursos de arquitectura son una, ¿qué voy a decir yo, no? Son una forma espectacular que podrían tener para rehabilitar edificaciones. Estas conferencias últimas que hemos tenido cuando estuvieron aquí Mara y Mendoza y nos hablaron de un caso de un silo que rehabilitaron, que cuando yo estaba escuchando el proyecto me venía a la cabeza los silos, esta estructura o la fábrica de Sins en Pontejos o los del puerto. En Noruega rehabilitaron con un resultado fantástico. Y bueno, la Tate Gallery de Londres, de Herzog y de Meuron también se me ocurre. Hay múltiples ejemplos de edificaciones relevantes rehabilitadas con un resultado magnífico que yo creo que sería una forma de concienciar y de poner en valor todo eso que tenemos y que no siempre gusta, pero que yo creo que es
aunque estoy de acuerdo en que el documental habla más de todo tipo de arquitectura, pero si aquí ni siquiera somos capaces de valorar el patrimonio, difícilmente se va a entrar a otras cuestiones. En concreto, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Santander ahora mismo hay una modificación del catálogo esperando ser aprobada con, yo creo que casi todos los informes favorables, en el que de unos 700 elementos que hay en el catálogo actualmente se pasaba casi a 1000. Edificios como uno de Rucabado, de Rucova, de Joaquín Rucova, en Tantín 7, que no se había protegido porque como en principio se piensa que ese tramo entre Tantín y San Celedonio debería ensancharse, pues, y el ayuntamiento nunca va a expropiar porque la legislación del suelo en España favorece muchísimo la actuación privada y ya todos los ayuntamientos descansan en que lo hagan los particulares. Pues claro, si tienen que hacer una unidad de actuación, pues tendrán que coger el siguiente edificio a la ampliación y el siguiente es el de Rucova. Entonces, no está protegido. Solo por eso. Y pues, ejerce tú por ensanchar un vial. Entonces dices, actúa como tienes que actuar y expropia, joder. Y si tiene que quedar una acera más ancha que llegue hasta el siguiente edificio, pues que quede la acera. Y si tiene que quedar lo que sea, que quede. Pero no eludas tus labores, y hablo de Santander porque es el que más conozco, que es donde vivo, no por otra cosa. Podría hablar de otras situaciones, pero bueno, para que más o menos todos sepamos centrarlo. Pero es que son 300 edificios más, que digamos que ya habían pasado el filtro del informe de urbanismo. Y están ahí esperando, porque de repente con el cambio de equipo de gobierno, pues ya no le interesa a nadie. Pues hay 300 más que pueden ser demolidos mañana. Todos, pero 300 más con un interés ya apuntado en el último. Claro. Sí, yo creo que el colegio hay cosas que sí debería pedir y ser pues un poco mosca. Porque no, entre todos, o sea, al final, bueno, pues lo mismo que sabemos que no se declara un BIC si no hay un informe colegiado de ciertos organismos, si yo pido que un edificio sea BIC no va a ninguna parte, si lo pide el colegio como entidad, sí. Sí, no, lo digo que como conjunto. Entonces, yo creo que sí que hay unas cuantas actuaciones. Los catálogos de patrimonio de cualquier municipio son independientes de su planeamiento general. O sea, es algo que eso está más claro que el agua. Pues a lo mejor hay que empezar a redactar, lo mismo que en su momento Cultura tenía convenios específicos para hacer un catálogo de portaladas, pues a lo mejor poco a poco hay que ir haciendo catálogos de aquellas cosas que de verdad están desprotegidas porque hay muchísimas. De todo tipo, ¿eh? Solo estaban protegidas torres, portaladas y casonas, algunas casonas. Bueno, en la noticia dio en el periódico de que no ha habido alegaciones al proceso de exposición al público, que nadie ha presentado ninguna alegación. ¿Cómo puede ser eso? ¿Alguien ha presentado una alegación? no habiendo. ¿Es verdad? Supongo. El plazo creo que era corto, no sé. Sí, debía ser corto. El plazo era corto, pero es verdad que no. Yo creo que vivimos todos inmersos en una vorágine laboral, ahogados por nuestro propio trabajo y no llegas a enterarte de esas cosas ni a poner alegaciones, pienso yo, que va un poco por ahí. Bueno. Edificio de causa, digo, a las razones que tenemos a eso que el técnico municipal diga que los hoteles están muertos y los muros de carga están en una situación como años, que diga que lo importante es el ambiente, la imagen teatral y no la real,
y que me digan y que no se haya ilusionado a la personalmente, yo lo digo, íbamos a escribir, la actividad, tiempo, etcétera. Y siempre la nota. O dejarlos que participan en las cosas, ¿eh? No. No es bueno que venga la junta, ¿eh? No. No. Que a veces... Yo creo que si yo me hubiera tocado que estar en la junta, digo, porque aquí estaba en la junta y he hecho alegaciones, escrito, y sobre todo, como me ha tocado, a la junta le toca todo. Y ha habido alegaciones siempre en la zona de urbanismo, y ha habido alegaciones. Ya no te digo que eso sería dentro de los defendidos por el 23, 20. Porque las alegaciones no lo conozco, caso, no. Pero el gesto, y la alegación, claro, esto es una postura. Pero sobre todo contra esta teoría. Yo digo ya, no contra el hecho concreto, sino con este tanto. Que han abierto una puerta, ya no te digo ya defender el Pueblo Norte, que ha sido una causa, o no decir nada de impuestos, las dos cosas que están ocurriendo. Pero es que lo han puesto delante. Es una razón. Ya va bien. Sí. Pero es verdad que la Junta lo que vamos a tratar que la sí. De patrimonio tenemos igual incentivar que funcione mejor y para la el problema también es que no es una modificación total, que lo han hecho con la portada de daño, sí, pero no necesitas preguntar que cualquiera y no sé si patrimonio mejor. No, dice que lo mandaron de que no necesitamos. Esas temporalidades son un mecanismo. No puedes catalogar un asunto de que te obligaba a mantener la cumbrera de una casita destinado, porque si la derribabas, te desaparecían los derechos. Tienes que hacer deriveces para mantener. Y esto resulta que se dicen directamente que lo va a desaparecer, pero los derechos se les quedan los demás. O sea, en parte, las cosas, y esas actuaciones en la cosa del plan. ¿Cómo se puede pensar eso? En que en base aquí, en que en base aquí no, pero en base aquí, derecho. Una cosa que siempre hemos tenido y que no estaba claro. Pues sí que es la plan especial sí que dice que la demolición en este tipo de edificios con nivel de protección alto solo se contemplaba como paso previo a una posible reconstrucción. Pero claro, lo que tienes que justificar es que tienes que demolerlo. Esto yo creo que lo van a... Va a tener sótano, va a tener aparcamiento. Pero lo mismo que le saca una planta más. Que sí, claro. Y luego tocando, mismo, para hacer como la parte de la planta que uno. Porque cuando atrevido está cascado, luego no es así. Alguna que ha habido está cascado. Bueno, sí, si queréis, pasamos y continuamos el debate aquí al lado y tomamos un aperitivo, unas cervecitas, encantados. Muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias por vuestra participación y bueno, espero que os haya abierto un poco la luz. Venga.